chicos, empezamos con todo lo que tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano. ¿De qué se acuerdan de esto? O sea, para ustedes, ¿qué es la fisiología? ¿Qué es lo que cuenta? ¿En qué interviene? ¿Qué entienden ustedes por fisiología? ¿Qué es lo que primero que se les viene a la cabeza cuando dicen fisiología? Bueno, el estudio, descripción y movimiento. Todo lo normal del organismo. Eso es la fisiología. Es el estudio de todas las funciones normales o dentro de lo normal que realiza el organismo. Entonces tenemos dos sistemas moduladores, que ya se los había explicado cuando les di la parte de bioquímica, que estaban en el líquido cefalorraquídeo, y son el líquido intersticial y el extracelular, que esto es lo que rige el organismo. ¿Qué hay dentro de ese líquido? ¿Qué tenemos nosotros como un todo? Estamos compuestos de células, Ajá. y esas células tienen sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de la célula? Llevar. Llevar y traer qué. Bueno, son células, son mensajeros, ¿no? Que llevan, Lleva sal y potasio y el resto. Interviene en la comunicación entre las Además, en los para hacer procesos un equilibrio de mental. nuestro cuerpo. Con esto de la regulación de la función corporal, ¿qué incluye acá? O sea, ¿cómo se regula mi cuerpo? ¿De qué manera? La temperatura. Ajá. Sí, pero eso tiene que ver con dos sistemas. El sistema endocrino y el sistema nervioso. Exacto. ¿Y el endocrino es? Son todas las hormonas que secreta el cuerpo. ¿Nervioso? Sistema central y periférico. Sí, pero ¿qué te da el sistema nervioso? ¿Qué te crea en el organismo? Una intercomunicación. En términos más sencillos. Estímulo. Con respecto a estas dos fases que tenemos en el organismo, si nosotros tenemos un estímulo nervioso, lo que decía la doctora May, ¿para qué sirve el hipotálamo? Es que secreta hormonas para la ¿Qué les dije que era? Si yo voy a alta velocidad por la calle, ¿quién me va a tener? Un policía. Entonces, Él el es un- hipotálamo es Él es un. el policía de nuestro cuerpo. es que regula las funciones. Esto es el hipotálamo. Entonces, cuando yo entro en un
un proceso, por ejemplo, una emoción. Tuve un accidente en la calle, entonces tengo miedo, porque perdí el caso. Entonces yo estoy entrando ante un estímulo nervioso. Mi hipotálamo, que es el regulador de todo, o sea, él es el que te dice, estoy ante el miedo, tiene que reaccionar. ¿Qué órgano? El riñón. El riñón es el que se estimulan cuando yo estoy bajo cierto estímulo de estrés o miedo. Entonces, él mandó un impulso nervioso, el hipotálamo, le dijo a cierta hormona que tiene que ver con el sistema endocrino y le dio una sinapsis o un estímulo. El estímulo puede ser eléctrico, regulado por el sistema nervioso, o químico. Cualquiera de las dos fases puede tomar el estímulo. Y entonces le dice a mi sistema endocrino, produce hormonas. Produce hormonas porque estás ante un factor miedo, ante un factor estrés, ira también, porque ahí yo iba normal, el otro se detuvo y yo desgraciadamente le di por detrás. Entonces yo perdí el caso. Después de eso, se dice de que esto tiene que ver con la homeostasis del organismo. ¿Y qué es la homeostasis? El equilibrio. Equilibrio que tiene que ver hormonal, orgánico, todo lo que incluye la fisiología. ¿Y cómo se da el factor homeostasis? ¿Por qué se da? ¿Cuáles son, qué es lo que incluye, mejor dicho, la homeostasis? Dentro de ella, ¿qué es lo que hay que me diga? Yo estoy en un estado de homeostasis. Temperatura corporal normal, Ajá. niveles de Hidratación, Ajá. emocional. Algo muy importante La dentro de... comida. Ajá, la comida. Cuando yo me llevé un susto, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué me altera llevarme un susto? Tema nervioso. Además del sistema nervioso. Si a usted, El sistema circulatorio, bueno, el corazón, si yo salgo de acá y llego a donde tengo que tomar el bus y a mí me asaltan, a mí se me sube la presión, o no tanto la presión, puedo tener un cuadro de taquicardia. ¿Y qué fue? O por el susto, o por el miedo, y por decir, ¿y ahora qué hago? Ahora se me llevaron todas las cosas y no sé qué hacer. Entonces, todas estas partes, y no solo eso, porque también incluye lo de la excreción, porque si yo le comienzo a echar comida al saco estomacal y esto no tiene un punto donde se tenga una excreción voluntaria, no involuntaria, porque involuntaria es otra cosa distinta a lo que es una excreción voluntaria. No hay salida de la S. ¿Y qué me pasa cuando yo no puedo ir al baño? Además de tener estreñimiento, ¿cuál es lo que me causa en el organismo? La formulación de preguntas para mí yo entendí. O sea, si aquí dice que todos estamos tomando en cuenta estos parámetros con lo que corresponde al alimento, yo le estoy echando al estómago un montón de comida, pero no hay excreción. el estrés. No, eso no es lo que les pregunto. No hay una manera de excretar todo este alimento que yo ingerí. Me va a dar estreñimiento, porque no hay una manera de excretarlo. Pero ¿qué más me da? En el organismo, ¿qué es lo que me da? Engordar. Se levanta la presión. Ajá. subirse. ¿Qué más? Bueno,
colesterol, esas cosas. Algo muy importante. ¿Ustedes han observado a las personas que son estreñidas? ¿Cómo se les pone la pancita? Ahí se pone como una víbora. Se le infla. Hay una distensión abdominal, hay presencia de cólico y entonces en ese momento en el que uno dice, mira, está intoxicado. Porque si yo no saco todas las toxinas malas que iban en el momento o en el canal de excreción, todas esas toxinas me quedan en el organismo y van a buscar por dónde salir. Si yo no puedo tener un funcionamiento normal de la excreción anal, tampoco tengo transpiración, que es otra manera de excretar todas las toxinas que yo tengo. ¿Y para dónde se me van a ir esas toxinas? No van a quedar en el abdomen, van a No, quedar en el hígado. hígado. Ellas buscan por dónde irse, viajan hasta un momento de tenerlas en el cerebro. ¿Y qué me causa cuando están en el cerebro? Puedo tener alucinaciones, puedo quedar en un estado comatoso, puedo tener hipoxia, un sinnúmero de cosas. Si yo no tengo esta homeostasis en el organismo, si yo no estoy regulando toda esta parte, no voy a tener una buena funcionalidad de mi organismo. Después, Que es bueno para desintoxicar. depende. Haciendo un paro. Depende de qué se quiere desintoxicar el cuerpo. Así como de ese ejemplo que puso, que no puede. La clorofila. Es excelente para desintoxicar todo lo que es desde sangre hasta el organismo. Además, que si tiene problemas, como esto de lo que hablamos ahorita, piense en su hígado primero, porque es el que está sufriendo. Después tenemos, con respecto a las células, se dice de que las células viven 120 días. Esto es lo normal que tiene una célula. Ella, desde el momento del nacimiento, digámosle, hasta el momento en que ella deja de tener una vida útil, son 120 días. Entonces tenemos dos conceptos aquí. Las dos son muerte celular, pero hay una cosa que las diferencia a los dos conceptos, que es, La necrosis muerte. ajá, pero muerte ¿por qué? Las dos son muerte celular, pero ¿qué diferencia a la una de la otra? Bueno, una es muerte y la apoptosis también es una muerte, pero como intoxicada. A nivel cerebral. No. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. La apoptosis es como nosotros tenemos un ciclo de vida normal. Desde el momento de nuestro nacimiento, cuando alcanzamos el canal de parto y ya nuestra mamá entró al proceso de alumbramiento, hasta nuestra senectud, que ya vamos a morir, porque ya estamos demasiado viejitos, nuestro organismo no reacciona y tenemos que llegar hasta ese punto culminante de la vida. Eso pasa con una célula, eso es apoptosis. Que la célula nace hoy, tras 120 días después, ella tiene que morir. Necrosis es muy distinto. Lo que la necrosis significa es que yo tengo un factor patógeno en el organismo o algo que no está funcionando bien en mi organismo y me está causando que una muerte celular que no es normal. O puede mutar mi célula creando necrosis, y si mi célula muta, ¿qué reacciona en mi organismo? Lo que está de moda ahorita, ¿qué es lo que te causa una necrosis y que te da esa enfermedad? O hay una mutación de la célula, que mi célula estaba normal y se hizo más grande, hay un proceso de necrosis, se me necrosó el órgano porque yo tengo esta enfermedad, cáncer. Eso es lo que ocurre en el metabolismo del cáncer. Mi célula está normal, se mutó por el factor patógeno cáncer, y esta, o puede que me necrose el hígado porque no tengo un buen funcionamiento y hay agrandamiento de la célula, necrosó el organismo, necrosó el órgano y me causó el cáncer. Esa es la hepatomegalia. O una hepatomegalia. Una hepatomegalia que no se corrige a tiempo Ese es el que me puede causar otra enfermedad.
hasta aún peor. Después de eso, se dice de que la célula entra en un proceso de ósmosis, que la ósmosis es nada más que el transporte de un lado a otro. O sea, hay una célula acá, aquí está una barrera, ella tiene que buscar cómo pasar para el otro lado. Entonces la ósmosis lo que hace es, ella te dice, ok, yo soy de bajo peso molecular, yo voy a pasar esa membrana. Esta membrana plasmática, que su 70% es agua. Entonces yo tengo que buscar cómo esa célula pase para el otro lado, por el proceso de ósmosis. Entonces lo que hace es, si esta célula pesa, digamos, 15 gramos y esta pesa 25, ¿cuál es la que va a atravesar esta membrana? La de 15 gramos, porque ella tiene bajo peso molecular. Entonces el trayecto de una célula de un lugar que tiene que atravesar una membrana permeable que tiene que ser chiquita o simplemente de bajo peso molecular a otro lado. A otro lado como que, digamos, el sistema respiratorio, que tiene que pasar el oxígeno a la sangre y sacar el CO2. Eso es ósmosis, en palabras más sencillas. Después dice que está lo de los tipos de sinapsis, que a veces les había dicho que es eléctrica y química. La eléctrica, que está regida por el sistema de conducción o sistema nervioso, y la química. ¿Y cuáles son los receptores o estimuladores químicos de la sinapsis? O los transmisores. Son hormonales. Algunos son hormonales, los otros son químicos. Ajá. Ese es uno. Dopamina, epinefrina o noradrenalina. Ajá, noradrenalina. Epinefrina es un compuesto químico para dar reanimación cardíaca. Y la serotonina, importante para cuadros de dolor. Sí. Entonces tenemos que dentro del sistema nervioso todo esto de los neurotransmisores o de los simples transmisores se da por un proceso. Si aquí tenemos está un neurotransmisor que tiene que ser, ya sea es excitatorio, porque él tiene que recibir un estímulo, y este estímulo puede ser eléctrico o químico. Entonces, si aquí está en reposo, él tiene que hacer una conducta para arriba y volver hacia abajo. Entonces, este proceso que se llama acá, cuando yo excité esta célula por un neurotransmisor, ya sea químico o eléctrico, se llama despolarización. Y entonces acá, en este proceso, ¿cómo lo llamarían? Cuando yo llegué hasta un pico donde ya estoy totalmente excitado, lo que yo quería que el neurotransmisor llevara un estímulo, ya llegué al pico, se hizo una despolarización de todo lo que es el neurotransmisor y este cae. Cae para hacer otra vez ¿qué? Repolarización. Ajá. Esta es la repolarización. Esto mismo ocurre cuando nosotros hacemos un electrocardiograma. El mismo proceso, eso ocurre. Entonces, después de esto, en esta parte del sistema nervioso, ¿qué es lo que hace que haya este proceso? Ya lo hablamos en la parte bioquímica. Lo funcional, cuando yo le meto alimento a mi estómago, ¿qué es lo que sale de ese alimento? Para nosotros poder jugar, muchachos, ¿qué necesitamos? Los niños, ¿qué es lo que más tienen? Necesitan proteína, Ajá. vitamina,
la grasa, La grasa. la energía. Para lograr hacer todo esto, nosotros necesitamos del alimento. ¿Y qué es lo que contiene el alimento? Energía. Contiene proteínas que nos va a hacer crecer aún más, o simplemente que nuestros órganos se desarrollen, no a largo plazo, sino o que ellos mismos hagan un proceso en donde haya un cuidado de mi órgano, donde yo estoy ingiriendo el alimento y este me va a proteger alguna cosa, como es el caso, el típico caso de lo que pasa con la gastritis. ¿Qué hay con la gastritis? Hay un proceso de ulceración en el estómago, en la mucosa gástrica, donde el ácido clorhídrico se me está produciendo en grandes cantidades y no hay nada que degrade, que se está concentrando en la pancita del paciente, y yo tengo que buscar un no fármaco, sino algo que me ayude a que yo recubra la mucosa del estómago y no me siga a largo plazo causando una úlcera. Entonces yo vengo y le doy al paciente linaza, digámosle, ajá, con la fibra. Pero ¿qué pasa con la fibra? Si yo se lo doy a una persona con gastritis y no toma agua, No va a poder se me va a convertir en una persona estreñida. Ella ahora va a ser peor, me va a tener gastritis y va a ser estreñida. Entonces yo lo que tengo que buscar en una persona que tiene un daño colateral a algún órgano por algo que le pasó que no tenía nada que ver con el daño que actualmente tiene, es protegerlo. Eso es lo que hacemos también en esto cuando hay un momento en el que la célula tiene que trabajar y es excitada por algún estímulo. Ella hace lo de la despolarización cuando ya llegó hasta su pico estimulante y de nuevo baja para volver a hacer la repolarización. Y todo esto tiene que ver con el alimento, con todo lo que nosotros tomamos. Ahora, cuando se da el dolor, ¿qué es lo que pasa con las células cuando tenemos dolor? ¿O qué es dolor? La sensación de Es un padecimiento subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque solo el que tiene el dolor te puede decir qué tipo de dolor es, en qué grado está. Es la típica frase de nadie sabe el mal de la olla. O sea, yo no le puedo decir a Luis, ay, si vos no tenés ni dolor, cuando yo no sé qué es lo que le pasa a su organismo. ¿Y qué cantidad lo tiene? Exacto. Entonces, cuando nosotros medimos el dolor clínicamente, ya sea físico, por exámenes de laboratorio, X, lo que sea, ¿cómo está regulado el dolor? O sea, ¿qué me lo modifica? Que yo esté a una temperatura alta o a una temperatura baja, cuando, un típico caso, cuando las mujeres andan en el periodo de menstruación y se exponen al frío, ¿qué sienten estas mujeres? Más dolor. ¿Por qué? que no liberan una enzima, o No está se le ahí. aumenta más la enzima en la parte del útero. Puede haber regulación de la dopamina y la serotonina que pueden inhibir el dolor, pero no hay un estado térmico en el que te está diciendo, bueno, estás entrando en calor, tenés que estar en paz, no están inhibidos tus sistemas hormonales durante esto. Algunas hormonas caen, otras están a flor de piel. Entonces, no hay un balance total, no hay una homeostasis en este organismo cuando anda la mujer con el periodo de menstruación y que esto te hace y te dice, si estás en un lugar frío te va a dar dolor. No hay una temperatura cálida o ambiental para el organismo en lo que está ahorita que te diga vas a estar tranquila. Un termómetro. Exacto. Nosotros regulamos nuestra temperatura y la adaptamos a un cambio climático. Otra cosa distinta es que esta mujer esté viviendo en Estelí y que esté acostumbrada al frío que hace en Estelí. Ahí Pero ¿qué pasa si yo me voy para Estelí y ando así, y ando con la menstruación? Es que me muero del dolor.
se me va a penetrar el hielo, porque indirectamente nosotros cuando caminamos, en el movimiento que hace la mujer, el hielo penetra. Entonces, Estaba frío. ah, Qué plano. después de eso, tenemos los termorreceptores que están en la piel, como por ejemplo el de Ruffini, que es un corpúsculo que está en todo lo que es el tejido conjuntivo de nuestro organismo, que es el que registra el calor. Y el otro, que es el de Krauss, que es el que registra el frío. Por eso es que la doctora Melin ahorita tiene frío. Ella tiene estimulado demasiado su corpúsculo de Krauss, que este le está diciendo, tengo frío, dame calor. Eso es lo que está pasando ahorita. Ok, pasando a eso, ¿alguna pregunta? ¿Cuáles son las propiedades del corazón? Bombear la sangre. ¿Ah? Dilema, dice. No, es una T. Lo que pasa es que el palito está ahí abajo y la E es intrusa ahí. La primera propiedad del corazón es excitable. Además de bombear sangre, bueno, Bueno, el bombear excita. No. es excitable. ¿Qué más? La segunda cosa importante al momento de bombear la sangre, que hace que se llene el corazón de sangre, se oxigene y salga otra vez. Los aurículos. Esas son cavidades del corazón, pero ¿qué hace que el ventrículo y la aurícula se abran? ¿Qué es lo que hace el corazón? No, el movimiento. Contracción. Contracción. Y entonces aquí en la contracción están las aurículas y los ventrículos. Entonces se dice de que cuando la aurícula derecha se abre, la válvula tricúspide también está abierta. Y cuando viene la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral. Cuando es auricular, en el momento de la función auricular, ¿qué es lo que se crea en la presión arterial? Si yo estoy diciendo que la aurícula es la contracción y el proceso de ventricular es la relajación, el proceso auricular, ¿qué es? Si es contracción, ¿qué es en la presión arterial? La presión, la sístole. Y la diástole tiene que ver con los ventrículos. Entonces, cuando se abre el ventrículo derecho, está la válvula pulmonar. Muy importante porque cuando se abre la válvula pulmonar, ella expulsa la sangre, viene por el lado de la aorta y sigue su camino hasta el pulmón. Entonces, cuando ya viene el corazón, va a oxigenar, va a hacer un cambio de oxígeno a nivel alveolar y se va a oxigenar la sangre. Cuando se abre el ventrículo izquierdo, se abre también la válvula aórtica. Entonces, estas dos están en conjunto ¿para qué? Para pasar toda la sangre que va a salir del corazoncito y va a pasar al pulmón. Eso es lo que pasa. Después, cuando ya tenemos lo normal del organismo, ¿qué pasa en lo anormal? Y entonces venimos y hacemos el famoso EKG. ¿Qué se mide en el EKG? Ajá. Vamos a dibujar a Luisito. Igualito. Igualito. No se quejen, se pone dibujando.
Y entonces tenemos, aquí está el corazón de Luis. Este es el esternón, la parte baja del esternón. ¿Qué es lo que vamos a poner alrededor del corazón? Son 6. Ajá, son 6 ¿qué? 6 Si este es el esternón del Luisito, entonces va a ir uno acá, el otro acá, este acá. Aquí tenemos 4, 5, 6. ¿Qué es esto? Eso que acabo de ponerle el Luisito en el corazón, ¿qué es? Ajá. Electrodos. Y entonces vengo, en las manitas le pongo En los pies. y en los pies. Y entonces digo cuáles son las derivaciones que le pongo acá al Luisito. A ver, El brazo derecho. si la derivación 1 me mide el potencial de acción en ambas manos, la derivación 2 me mide, bueno, mano derecha y pie izquierdo. Ajá. Mano izquierda, pie izquierdo. Los pies derechos. No, pie derecho. No, pie izquierdo es. Sí. Entonces, esto va a formar el famoso triángulo. Esto es lo que pasa en el momento de estar estimulando el corazón con los electrodos. Este va a mandar proyecciones a los miembros y va a ser el famoso triángulo. Este triángulo es el que me mide la actividad eléctrica del corazón en condiciones normales y anormales. ¿Ya? Se puede poner aquí el aparatito, pues, y con los codos, entonces ya están los electrodos ahí en cada mano del Luisito. Esto es la parte de la conducción a partir del electrocardiograma. Después decimos que en los ciclos cardíacos hay sístole, que es una contracción, que ya la habíamos dicho acá, la diástole, que es la relajación, y en qué momento se da la eyección del corazón, que es una de las funciones que tiene. ¿Por qué? Eyección. La eyección es el llenado de sangre. Nuevamente, Entre el medio ciclo, de cada nuevamente el ciclo de bombeo. de bombeo. Hay una contracción que es la sístole, está el llenado capilar, el llenado de todo el sistema cardíaco, ahí está el paso de la eyección y después viene la relajación o la diástole, que es el proceso donde me va a salir toda la sangre. Claro, por un lado está saliendo, por el otro está entrando, para hacer lo mismo. Entonces él hace lo mismo que miramos ahorita hace rato, lo de la despolarización y la repolarización. Hay una despolarización, ella contrae, eyecta y ella sale otra vez para una repolarización así. ¿Me van entendiendo, muchachos? Después tenemos lo del gasto cardíaco. Dentro del gasto cardíaco decimos que tenemos ruidos normales que hace el corazón. Y el primer ruido, ¿qué es? ¿Qué corresponde al primer ruido? Lo acabamos de decir ahorita. Es La cinta. Y el segundo, la diástole. Es más suave. Cuando hablamos de un tercer ruido, ¿a qué se refiere? El centro le sube el ritmo. Puede
que sea normal en los niños. Antes de los 2 años es normal en los niños, pero en un adulto, ¿qué significa? Insuficiencia. No es una insuficiencia. Más bien diría yo, es un sobreestímulo al corazón. Entonces, es aquí. Hay una sístole, pero en medio que dijimos que había de esta torre, hay una eyección, el llenado. Pero acá no deja que haya un llenado normal, o sea, no haya una eyección. Entonces pasa sístole, diástole y ahí nomás la sístole. No deja que el corazón se deje tomar su tiempo para que él llene la sangre, esté ahí oxigenándose y salga. Y es el sonido que hacía la doctora Meng con su dedo. El ritmo de galope ventricular. Si yo oculto a una persona que está en este proceso con el tercer ruido cardíaco, yo voy a escuchar ese tono. Eso es lo que se escucha en el tercer ruido. ¿Ya? Tenemos ahora el gasto cardíaco. ¿Qué se imaginan ustedes que es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que el corazón necesita para... Ajá. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se calcula el gasto cardíaco? No se acuerdan. La formulita. Es así como que voy sola. Entonces tenemos Doctora, no sea mala que se mal. que el gasto Así que yo cardíaco también, porque no me acuerdo. es igual al volumen sistólico o a mi primer presión. Digamos, ahorita Edgar está 110/80. Esa es su presión. Entonces voy a hacer esto, mi volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca. Y entonces Edgar tiene una frecuencia cardíaca de 70, que nos va a dar eso. Hagámoslo. Ese es ED o sistólica. ¿Ah? Volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Sí, o sea que vamos a hacer esto 110 por esto. por 72. Entonces si son 7.700 y tenemos un volumen normal de 10.000, que es lo que se hace, entonces ahí tenemos un gasto cardíaco. ¿Qué te está diciendo eso? De que él está en una presión arterial normal, está en reposo y no tiene ningún factor que lo agrave en este instante. Así se calcula lo que es el gasto cardíaco. Otra cosa es que se lo tomes a una persona que está en reposo y tiene taquicardia. Es muy distinto. Después se dice de que cuando nosotros queremos calcular también el volumen sanguíneo, ¿cuánto es la volemia normal de sangre en un humano? En un humano promedio, digamos, en mí, que no me paso a los 30 años. ¿Cuánto es lo normal? O la presión. No, el volumen de Volumen sangre. de sangre. ¿Cuántos litros de sangre tengo que tener yo? 5 litros. Ajá. El volumen, lo normal es 5 litros. De 5 a 6 litros. ¿Cómo calculo esto yo? Entonces nos vamos que si se supone que yo tengo una volemia de 70 en el organismo, entonces yo voy a multiplicar 70 ml, sí, así es, por el peso del paciente. Esto me va a dar lo que yo estoy haciendo.
O lo pueden dividir. El peso, digamos unos 80 kilos. Entonces dividan 70 entre 80. 70 entre 80. Ujú. 0.875. Ahora multiplicarlo, hacerlo al revés. 70 por 80, 5.600. Entonces eso se traduce aquí. Una persona de 80 kilos que tiene 70 ml normal en sangre está en 5.4, ¿cuánto? 5.600. Entonces está, este es su estado de volemia en este instante. Entonces tiene 5.6 litros circulando en su organismo. O sea que la fórmula es 70 ml por El peso. del paciente. Siempre va a ser peso en kilogramos. Siempre va a ser peso en kilogramos. Ahora, si nosotros hacemos un dibujo, ahí voy con mis dibujos de nuevo. Si aquí tenemos un tubo de ensayo con una muestra de sangre, hacemos la división. Lo que hay acá son eritrocitos. ¿Qué es el eritrocito? Los glóbulos rojos. Después del eritrocito viene, no, Los glóbulos blancos. No, no, no. sí, eso va dentro de esta parte, pero ¿cómo se le llama acá? A los glóbulos blancos. No, las plaquetas. Va dentro de las plaquetas. Y acá, plasma. ¿Que el plasma constituye qué? ¿Qué lleva el plasma? No. Cuando nosotros nos queremos hidratar, eso es. Entonces, todo esto de la muestra de sangre, de lo que está acá, en una persona de 80 kilos, es 5.6 litros. Eso es lo circulante en el organismo en estos instantes. Claro, eso se puede ver o puede cambiar, depende del estímulo que tenga la persona. O puede estar con anemia, y ya es un factor que la enferma, o simplemente que ella está predispuesta a tener menos sangre, que no significa que es anemia, sino que ella tiene en su información genética o viene ya de familia así, que ellos no pueden tener más de 4 o 5 litros de sangre en su organismo. ¿Y qué pasa con estas personas después? No pueden donar sangre. ¿Por qué? Porque no hay tanto contenido en su sangre de estas tres cositas muy importantes. Entonces, por eso es que a algunas personas no se les puede permitir donar sangre. Además de que hay un factor importante y que interviene, como cuál. Cuando una persona no la dejan donar sangre, ya no se va por anemia, ¿por qué otra cosa no te pueden dejar donar? Por la edad. No, aparte de la edad, Sí, enfermo. Está enfermo. si está enfermo. Pero lo básico de esto, ¿por qué no te pueden dejar donar sangre? Es muy raro la talla. Por el peso. Si hay una persona que pesa menos de 60 kilos, olvídense que la van a dejar donar sangre. Es más, menos de 110 libras, a una persona delgadita, no te dejan donarle sangre. Te van a decir, no es que te vas a desmayar. Y aunque te dé jugo, aunque te dé leche, no puedo. No puedo porque no tenés las condiciones necesarias para que vos dones sangre. Y que no sé si al final tu sangre me va a servir. ¿Por qué? Porque si yo se la doy a un enfermo que la necesita, yo le puedo causar anemia. Por tu peso, por el peso que vos tenés. ¿Ya? Con respecto al corazón, ¿me entendieron? Vamos con las hormonas.
El regulador hormonal, ¿cómo se llama? Pituitario. No, El hipotálamo. hipotálamo. La doctora Meli nos va a aplazar. Oh, sí. Después, que está también en el cerebro. La hipófisis. Hay algo más ahí. El tálamo. No, usted lo había dicho antes de ser hipotálamo. Es una glándula también. Pituitario. No, Pineal. Eso es lo que pineal. No, no digo. No, pineal. Glándula. La casillera. Otro órgano que es hormonal. Una carne. Hormonas. Hormonas. Para renal. Las suprarrenales, los riñones, la Ajá. gónada, Ajá. el páncreas, Ajá. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se Espera. llama esto? Ganglios. Linfático. No, las tiroides. Ujú. Tiroides para tiroides. Esto, Eso. Bueno. y para tiroides. ¿Qué es lo que evoluciona a los 10 años de edad? ¿En un niño? Que yo ya no lo tengo, pero lo tiene un niño de 5 años todavía. Queda en esta región. Oh, el timo. Ahora, ¿se recuerdan de cada una de las hormonas que producen estos órganos? Ajá, dígame de las que se recuerdan. El páncreas Ajá. secreta insulina y glucagón. Ajá. ¿Ok? La tiroides en la T3, que es la tiroxina y la tironina. Y la T4. ¿Y? La Uy, esa está fácil. paratiroides. La paratiroides. Hormona paratiroidea. Ajá. Las gónadas son los óvulos. ¿Cómo es? Sí. Óvulos y espermatozoides. ¿Dónde están tus espermatozoides? Testículos Ajá. y ¿La mujer es dónde? Ah, sí. Muchachos aplazados en anatomía. Qué decepcionante. El trimestre pasado no me pasó eso. ¿Y qué secretan los testículos? A ver. testosterona. Ajá. Cuando los hombres se sienten grandes. Del macho. Y los ovarios, estrógeno, progesterona. Ajá. Estrógeno y progesterona. En el hipotálamo Ujú. está Eso mismo. sí. Son los que intervienen con el sistema, o sea, con las emociones, Cuando Además, dice así, ajá, Sí. exactamente. O dice uno, dice, te quiero con todo mi corazón. Y cuando no es así, dice, te quiero con todo mi hipotálamo. ¿Verdad que sí?
La melatonina. La melatonina. Pero este es importante no solo para decirle a la persona que no ama, te quiero con mi hipotálamo. Y Pero es suena importante feo, realmente. Pero suena No, feo. el sueño. Sí, es importante. No, además del sueño, sí. Ella reacciona cuando uno tiene sueño, pero en algo normal que nosotros hacemos cuando estamos dormidos y nos levantamos, que nos suena la alarma. Apagar. Apagarla, dice Luisito. Cuando cae la noche y ya tenemos sueño, ¿qué hacemos? Mira, No. Libera melatonina por al final. Ajá, La pero ¿qué te alarma- hace la melatonina en tu organismo? Sí, te da Sí. sueño, pero ¿qué es el, o sea, cuál es el gradiente que te dice ya es noche, tenés sueño? No, que yo no tenga luz, eso. Entonces, está esto, difícil, está difícil. Pero es que la melatonina hace agrupar las células esto, Para que la Para glándula genial. luz, oscuridad, conos y bastones. La melatonina estimula los conos y los bastones. ¿Y qué son los conos? Los de la oscuridad. ¿Qué pasa si uno tiene bajo la melatonina? No duerme. No es que no duerme, sino que se descontrola su horario de dormir. Puede dormir, pero a las 2 horas se está levantando. No hay, Cambio, sí. no hay una concentración del sueño. Concentración sí, insomnio tal vez. Porque concentración de sueño es que yo voy a dormir y me voy a dormir. Insomnio es otra cosa. Insomnio es que estoy dormido y me levanto de repente y no sé por qué. Y aquí están los bastones. Lo principal que se le desarrolla a un niño cuando está en el umbral Ahora de sí, nacimiento. una persona que supuestamente lo que dice es acerca de que parece de insomnio, o sea, Ajá. que eso que andan usando el lorazepam, prazolam, esas cosas, que